Un señor me pagó para que yo fuera a atormentar a cierta persona. Resulta que mi amigo llega y me dice de que hay una persona que no lo quiere ver en la vereda. No quiere ver a esa persona en la vereda, entonces que quisiera que yo lo atormentara en su casa. Que si eso se podía hacer, o que yo le mandara un espíritu, o no sé, decía el señor. Yo le dije, sí, eso se puede hacer, claro, eso se puede hacer. Ese trabajo te cuesta tanto, depende de las noches. El man me dijo, no, lo quiero joder por 6, 7 noches, ¿cuánto valen? Y yo, a la noche le salen tanto. ¿Y qué va a sentir el man o qué? Porque hay gente que quiere saber y uno les dice, claro, ¿qué quiere que haga? No, yo quiero que ese man se literal se orine en los pantalones, yo quiero que jode a ese man, quiero que lo golpee. ¿Se puede golpear? Claro, lógico, usted lo puede golpear, puede reventar. Entonces uno dice que sí, yo dije, listo, vamos a hacerlo. El man y yo cuadramos, a la final cuadramos 4 noches. El man dijo, listo, ¿cuándo arranca? Hoy mismo. Bueno, yo soy vecino de él y me voy a dar de cuenta, me dice el señor. Yo, listo, perfecto. Arranco yo vuelvo y lo repito. Yo he trabajado con un espíritu de alta jerarquía. Ese espíritu se llama Azul. Yo con ese espíritu me desdoblé mucho rato y es sino invocarlo y hacer la oración, porque hay que hacer una oración para abrir el portal, poner unos elementos y llamarlo. Ese espíritu para hacer esos procesos, mejor dicho, es un espíritu de alta jerarquía. Resulta que cuando yo llego al lugar, yo entré al lugar convencido de que yo iba a coger a ese man a los tiestazos. Eso es para las personas que creen a nivel espiritual, como hay otras respetables que no crean, listo, pero le estoy hablando algo real. Yo entré, te entra por el techo, entra por la puerta, entra por la ventana. Si es un edificio de 6, 7 pisos, de entra sobrado, de entra, literal. Hay algo que muchas personas no saben, que cuando usted, dependiendo del lugar donde lo va a llevar el espíritu, usted deja prendido unos elementos con un tabaco, porque usted el tabaco lo tiene que cruzar por medio de las oraciones y hacerle el nombramiento de la persona que usted va a visitar. Lógicamente tiene una preparación de menos de media hora para hacerle los alumbramientos a esa persona donde usted va a llegar. Resulta que usted el espíritu literal a usted lo va a llevar. Usted no necesita ni mucho menos saber dónde vive la persona, el espíritu lo lleva. Lógicamente tiene que tener esos elementos, son unos elementos que son conjurados con el nombre de ciertos espíritus y tiene que dejarlos prendidos. Resulta que cuando hace la invocación se desdobla y llega al lugar. Para esas personas que viven en un 6º, 7º piso, 5º piso, donde dicen, no, es que acá no entra nadie y me está pasando algo muy raro. ¿Qué? Me aparecen quemones de vela, me aparecen ripios de vela, me aparecen como la ceniza de tabaco, la ceniza de cigarrillo. Ojo, papi, que te están haciendo la visita. Te están haciendo la visita. Eso tiende a aparecer, ¿pero cómo? Bueno, explíquelo a nivel espiritual. A nivel espiritual se convierte en físico. Es porque cuando yo entro o entra el brujo, va a darle la vuelta a la casa, va a mirar cómo está usted, te puede atacar, le va a quitar energía a la persona, porque de eso se alimenta el espíritu que tú te desdoblas, porque también de eso depende el tiempo que puedas permanecer dentro de la casa, y todo se convierte, todo cambia, la física aquí ya no existe. Usted entra, va a estar allá, va a escuchar si ronca. El caso es de que todo eso y empieza a todo eso a materializarse. Se materializa, es donde por medio de los elementos se hace una conexión y empiezan a aparecer cosas en el lugar, como ceniza, como quemones de vela, como olor a vela quemada, como, bueno, en fin, muchas cosas, muchachos, muchas cosas para que lo tengan presente. Resulta que yo entro a ese lugar, al lugar para hacerle la maldad pues que a mí me encomendaron al Señor. Y ese señor, cuando yo entré, me pareció algo raro, porque yo ya lo había hecho mucho y no me ha pasado nunca, y me pasó con él. Resulta que yo entro a ese lugar al lugar para hacerle la maldad pues que a mí me encomendaron al Señor. Y ese señor, cuando yo entré, me pareció algo raro, porque yo ya lo había hecho mucho y no me ha pasado nunca, y me pasó con él. Que cuando yo entré, el señor estaba roncando, yo lo escuché desde la sala,
que estaba roncando, porque usted no va a llegar a adivinar. El espíritu usted lo lleva por a donde está la persona. Y usted entra, usted se deja guiar, usted el espíritu lo lleva hasta allá. Cuando yo llegué a la sala y me dirigí hacia el cuarto del hombre, abro la puerta, el hombre estaba roncando. Cuando yo entro, mi amigo sintió la presencia del espíritu. Ahí mismo se levantó. Cuando él se levantó, les voy a contar lo que me pasó. Ese señor cogió y ahí mismo en la oscuridad se tiró a la cama y empezó a orar. Ese señor empezó a orar. Yo poco de menos de imaginarme que ese man era muy consagrado. Empezó a orar, entonces el espíritu se empieza a inquietar con el que usted se desdobla. El espíritu se empieza a inquietar. Entonces cuando el espíritu se inquieta, que ese es el espíritu quien te carga a ti, porque usted se desdobló, dejando su cuerpo tirado allá en esa casa donde tú hiciste ese ritual, para ir lógicamente a ese otro, el cuerpo de la persona se empieza a agobiar. Literal, se empieza a agobiar. Empieza usted a sentir un desespero, empieza a sentir que le falta el oxígeno. Y es donde por medio del espíritu se altera, y él inclusive es tan peligroso que si el espíritu se va, el cuerpo de la persona puede fallecer. ¿Por qué? Porque el espíritu de la persona que se desdobló con ese espíritu, con el espíritu oscuro, queda ahí vagando, porque no puede regresar nuevamente al cuerpo. Lo mismo pasa con las brujas. Entonces cuando ese señor empieza a orar y se paró y levantó la mano así y empezó a recitar el Salmo 91, yo sentí que algo me aplastó, literal. Y yo tiré la oración, invoqué al espíritu, y eso, yo ni siquiera me di cuenta cómo llegué allá al lugar otra vez, pero estaba de buenas que logré salir. ¿Qué quiere decir esto? Una persona consagrada, una persona que tenga entendimiento, lógicamente por medio de las oraciones a las Santas Escrituras, una persona que verdaderamente, o sea, literalmente muchos hablamos que no es que yo soy bien, yo voy a los cultos, o yo voy a la iglesia y me porto bien y esto y que lo otro, pero si no tiene un nivel de espiritualidad, lo que decía ahorita, alto, créanme que ustedes pueden orar, pueden rezar, pueden llorar, mejor dicho, pueden hacer lo que quieran, no van a hacer nada en contra de un espíritu de esos. Yo me salí allá, yo me libré, en pocas palabras la saqué barata, como se dice. ¿Por qué? Porque eso me hubiera podido matar a mí. Resulta que yo estaba a kilómetros de ese lugar, donde esa persona me destierra el espíritu, mi espíritu, valga la redundancia, no alcanza a llegar a la casa donde yo estaba realizando el trabajo. Entonces por eso hay brujas que cuando usted le tira la oración se cagan de miedo y se vuelan, se van, no aguantan la oración. ¿Por qué? Porque saben que el espíritu las puede abandonar. Lo mismo sucede en este caso. Entonces por eso digo que el Salmo 91 es muy poderoso, pero ¿qué? El Salmo 91 es muy poderoso, pero dependiendo la persona. Es donde por medio de eso usted reprende espíritus oscuros para que no estén dentro del hogar. Bueno, vuelvo y repito, depende de la espiritualidad de cada persona. Yo lo comenté la vez pasada. A un muchacho se le estaba presentando una bruja y lo estaba ahorcando y lo estaba arañando, amanecía arañado y chupado. Y amanecía rasguñado y lo molestaba como un berraco. A él le dice, no, ponga una tijera debajo de la almohada y ponga la Biblia en el Salmo 91, y cuando usted sienta que llega la bruja, porque uno como ser humano siente, el ser de uno se da de cuenta que algo no está bien y usted empieza a ponerse inquieto. Le voy a contar la sintomatología de una persona que siente la presencia de un espíritu, pero usted no lo sabe, porque resulta que como usted no es espiritual, resulta que como usted no está asesorado a nivel espiritual, entra el espíritu y se caga la risa dentro de su habitación, y usted tranquilo, y ese espíritu descargándolo a usted. ¿Por qué? Porque se está alimentando de tus energías. ¿Y qué son esas energías? A nivel espiritual es tu vitalidad. Por eso hay muchas personas que se secan y no saben por qué.